Muy buenas tardes, YouTubevidentes, bienvenidos a un nuevo WhatsApp Bro. Qué gusto tenerlos nuevamente conmigo compartiendo este rato. Yo soy Broderick Serpa, como pueden leer allá abajo. Están los hermanos Betancourt hoy en la dirección y los controles. Esos son los jefes, los que mandan. Y hoy vamos a hacer un programa diferente. Ayer quedé como picado a culebra por lo que dijo el señor Diosdado Cabello. Vuelvo y lo repito, le digo señor porque yo soy un hombre respetuoso, no porque se lo merezca. Diosdado Cabello salió dando instrucciones en un mitin del partido del cual es uno de los vicepresidentes, no me interesa qué orden, creo que es el primero, del PSV, el Partido de Sinvergüenzas Único de Venezuela, el cual él pseudo dirige, y en una de esas conversaciones giró instrucciones para decir que la pelota venezolana va porque él dice y porque sí, haciendo una intromisión grosera, obscena, dentro de lo que un ente privado debería estar decidiendo de manera personal. Ahora, esto es la primera vez que pasa. Diosdado Cabello está inventando el agua tibia, haciendo este tipo de intromisiones. Yo sé que ha pasado durante muchísimos años. La primera de la que yo tengo memoria, y sin buscar demasiado porque no lo estoy buscando en ninguna parte, sino que voy a mi memoria, y de la que me viene, es la adjudicación del segundo mundial de fútbol FIFA. En 1934, Benito Mussolini era el duce, el hombre que mandaba en Italia y en Europa en general. Él tenía muchísima influencia en Europa y tenía mucha influencia en un señor llamado Adolfo Hitler, y entonces por ahí y las cosas. Él logró que le dieran ese mundial, no solo que le dieran el mundial, sino que después amenazó a Checoslovaquia bajando hasta sus vestidores y hasta amenazó a su propio equipo. Esa intromisión grosera, obscena de la política se ha repetido en infinidad de ocasiones. Y yo tengo como invitado a un hombre que ha escrito libros con respecto a esto, a esta intromisión política dentro del deporte, que se ha repetido en infinidad de ocasiones, y vamos a hablar sobre algunas de ellas, algunas que tú conoces con toda seguridad y otras yéndonos un poco atrás para conocer algo de la historia de la humanidad. Se trata de Arnoldo Loaiza, quien es un psicólogo que además es escritor, es venezolano, ustedes le van a escuchar el acento e inmediatamente van a saber de qué parte de Venezuela es. En estos momentos, como muchos de nosotros, nos encontramos en esta diáspora gigantesca que ha llevado a más de 6 millones de venezolanos fuera de nuestras fronteras. Desde el Cono Sur, desde Chile, nos habla Arnoldo Loaiza, hasta aquí, hasta Miami. Así estamos los venezolanos, don Arnoldo, así de dispersos estamos, de Chile a Miami, esta conversación. Mucho gusto, Broderick. Estamos lejos, pero el corazón nos tiene hermanados y la ilusión de poder regresar a nuestro país para reconstruirlo, de las cenizas como el ave fénix. Así debe ser el pensamiento, con todas esas ideas. Escuchaste la presentación que le hago el tema. Es una intromisión grosera, es obsceno que se entrometan de esta manera, sobre todo cuando lo hacen de esta manera tan digamos que mediática, ¿no? Pero esta no es la primera vez, ha pasado muchísimas veces, y diera la impresión de que en los deportes de equipo se presta más, pero también ha pasado en deportes individuales, como por ejemplo el boxeo. Sí, totalmente de acuerdo. Hay datos históricos que demuestran que detrás del ring, los púgiles, los campeones en especial, han recibido las visitas de muchos mandatarios, en especial de dictadores, para que estos dictadores se han metido bajo su sombra para poder coger palco y ganar unos votos y gente, seguidores detrás de ellos. Ha habido desde siempre, quizá, y para volver otra vez a la época de esos años, ¿no? Finales de los años 30, el que yo hablé antes fue en 1934, el segundo mundial de fútbol, el primero fue boicoteado precisamente por Italia.
y después en el tercero vuelve a ganar Italia otra vez con amenazas, pero bueno, no vamos a hablar de eso. En la época de la Alemania nazi, habían dos grandes boxeadores. Max Schmeling peleando contra quien era la esperanza norteamericana, a pesar de ser un hombre de color. Cuéntanos esa historia. Sí, aproximadamente en 1934 se pautó una pelea entre Max Schmeling y Joe Louis. Los promotores de Schmeling, quien venía de hacer una carrera meteórica en Alemania, fueron a los Estados Unidos y amarraron ese combate. Ellos tenían mucho miedo porque Joe Louis, a Max Schmeling lo llamaban el Ulano del ring y a Max Schmeling, y a Joe Louis lo llamaban el bombardero de Detroit, ya tú sabes, por la fuerza de su puño. La esquina de Schmeling tenía muchas reservas en cuanto a ese combate porque tenía mucho miedo por el poder de Joe Louis, el poder destructor de sus puños. Sin embargo, Schmeling pidió un voto de confianza y se puso a ver los videos de Joe Louis, y él notó que cuando Joe Louis lanzaba la mano derecha, la mano izquierda la dejaba muy abajo, siendo un blanco fácil. Le pidió un voto de confianza al equipo, fueron a esa pelea y esa pelea la ganó en el round 12 por nocaut. La esquina de Joe Louis tiró la toalla para salvar la reputación de ese boxeador, quien a raíz de ese combate se dieron varias situaciones importantes en el sentido de que Hitler se adosó la victoria y Goebbels, el jefe de campaña de Hitler, dijo que nombraron a Schmeling como héroe nacional en Alemania. En esta misma época... Perdón, luego vino un segundo combate que si quieres comentamos en 1938, en donde fue la revancha. Y estaba en plena efervescencia la Segunda Guerra Mundial y fíjate que algo muy interesante, en la venta de la taquilla, los jefes de propaganda nazi de Alemania, encabezados por Goebbels, ellos comentaron que ese dinero, la bolsa de Schmeling, iba a servir para comprar municiones y para fabricar los tanques y vencer al imperio de los Estados Unidos. En ese contexto, disculpa, Broderick, en ese contexto, Roosevelt mandó a llamar a la Casa Blanca personalmente a Joe Louis y le dijo: hermano, esta es una pelea de Titanic, necesitamos que usted dé la cara por los Estados Unidos y por favor ponga muy en alto la dignidad de los norteamericanos. Algo muy importante sucedió, que en el primer combate Joe Louis se descuidó porque estaba muy dedicado a las fiestas y a las parrandas, pero en esta segunda pelea se entrenó a fondo. Fue una pelea llamada el combate del siglo. Calcúlate que en el Madison Square Garden habían aproximadamente 72,000 personas. La pelea se transmitió en francés, en inglés, en portugués y en español para aproximadamente 70 millones de habitantes en todo el mundo. Fue un récord en aquel momento. Y Joe Louis le ganó a Schmeling en el primer round a los 2 minutos con pocos segundos. Calcula que Joe Louis lanzó aproximadamente 41 golpes y pegó 31, mientras que apenas Schmeling pudo lanzar 2 golpes. A raíz de esa situación, Schmeling fue con múltiples fracturas al hospital y tiempo después ellos se dieron las caras y Schmeling le agradeció a Joe Louis haberle ganado ese combate porque como penitencia el Führer y su gente se vengaron de Schmeling y lo asignaron a una brigada de paracaidistas con misiones en la guerra bastante peligrosas en donde salió herido. Coincidencialmente, Schmeling tiene una buena posición, se pone a trabajar con la Coca-Cola, Joe Louis quedó en la ruina y Schmeling llamó a Joe Louis le dio trabajo. Al final Joe Louis murió pobre, Schmeling asistió a su sepelio, pagó el entierro y no solo eso, sino que llevó el féretro montado encima de sus hombros. Esa es la historia de esos grandes. Es una cuestión sumamente graciosa porque tienes toda la razón, ¿no? Al que le pidieron que se convirtiera en esa imagen, tenemos que ganar. Esta tiranía se está volviendo loca, está envolviendo a Europa en un manto de guerra. Eso fue en el 38, la guerra comenzó en el 39, que fue a Joe Louis, al final lo dejaron abandonado, súper endeudado con el tipo Sam, o el tío Sam, al final terminó
peleando de gratis para pagarle al fisco norteamericano sin cobrar un centavo, terminó muerto de hambre Joe Louis. Mientras que Mark Schmeling, que fue el prototipo del ario, él era parte de esa propaganda antijudía de... No es que era parte, él no formaba parte, él no era del partido, pero era ese prototipo al que utilizaban para esa propaganda, pues terminó siendo uno de los grandes promotores de Coca-Cola a nivel internacional en Europa, terminó convirtiéndose en uno de los grandes empresarios de la Coca-Cola y al final terminó multimillonario Mark Schmeling. Entre esas dos peleas, en el 34 y en el 38, se da otro evento deportivo de gran magnitud. Se trata de la primera transmisión vía satélite que hizo el ser humano en la historia y es precisamente las Olimpiadas de Berlín, mandadas a buscar precisamente por Joseph Goebbels, que era el ministro de propaganda del Tercer Reich, y en donde se da otro caso muy interesante y es el caso de ¿cómo se llama el corredor? Ahora se me fue el nombre. Dios mío, es increíble que se me haya ido el nombre del corredor. ¿Cómo se llama el mejor corredor norteamericano de esa época? Me fue. Bueno. No recuerdo. Corredor de 100 metros planos, dentro de un ratito me acuerdo, que además de eso fue negro y gana los 100 metros planos estando Hitler allí y Hitler rechaza ponerle la medalla de oro. Recuerdo. Entonces, todas estas cosas pasaron en ese momento. Esas fueron las Olimpiadas ideadas y creadas por Hitler precisamente para lo que pasó. Las ganó la Alemania nazi. Cuéntame más mientras busco cómo que se llamaba el hombre, que no puede ser que se me haya olvidado. A ver, cuéntame un poco más acerca de todo esto de los boxeadores. ¿Qué más me puedes contar acerca de esa introducción? Después, a Schmeling, previa al combate en el Madison Square Garden, lo abuchearon, le tiraron cenizas cuando pasó por el ring, colillas de cigarrillo, le mentaban la madre, pero realmente él no era él no estaba adosado a la propaganda, a él lo usaban, pero él no estaba cuadrado directamente con el Tercer Reich. Algo muy importante es que hubo una noche de los cristales rotos en donde en Austria y en Holanda, en Europa, hubo la persecución contra los judíos y este señor Schmeling escondió a dos hermanos que luego se hicieron muy famosos y estos hermanos luego hicieron pública la salvación que hizo Schmeling de ellos al punto que a él le hicieron una condecoración aproximadamente a sus 84 años de edad. Muy bien. El corredor de que hablaba es Jesse Owens, nada más y nada menos, ¿no? Jesse Owens, que además fue toda la antítesis, ¿no? Era norteamericano, era negro, termina ganando medalla de oro el primer día y no quiso entregar medalla de oro Adolfo Hitler. Pues bueno. Broderick, hiciste un comentario de Mussolini, comenzaste hablando de Mussolini, porque en paralelo hay que mencionar también que hay otro dictador que se aprovecha de la figura del boxeo, que es Mussolini. Benito Mussolini aprovechó la figura de Primo Carnera. Correcto. Calcula que Primo Carnera fue el primer campeón mundial que tuvo Italia. ¿Ok? Nació un peso pesado torpísimo, además. Sí, era muy fofo, era muy gigante. Calcula que el tipo medía de zapatos 54, nació pesando casi 12 kilos. Y entonces él comenzó a boxear porque... No, hay que hacer una estatua a la mamá si pesó 12 kilos cuando nació. Eso es correcto, compadre. calcula que medía 2 metros y pico y hay pasajes muy interesantes porque hasta él tuvo una pelea con Charlie Chaplin, pero esa pelea fue bufa. Y dicen que esa fue la pelea más interesante de la más seria. Porque algunos dicen, él se alió en un primer momento, él fue muy aprovechado por sus managers, y cuando él fue a los Estados Unidos, se alió con una mano derecha de Al Capone, que fue quien le consiguió la pelea por el campeonato mundial. Pero en el fondo, hasta tiene el récord de haber matado 1 o 2 boxeadores en el ring. Pero su mismo temor a encaramarse en el ring, a hacerle daño a la gente, era su propio enemigo, porque en el fondo Primo Carnera era muy bueno. Era un personaje muy bueno. Dicen que él tenía un coeficiente intelectual muy bajo, por debajo del promedio, y que era hasta un poco tonto, ¿no? Como persona, ya sacándolo del ring.
Eso es correcto, sí, eso es correcto, sí. Eso se dice de él. Pero dentro de todo, él se sirvió mucho del boxeo porque él dijo que de esa manera, a través de los puños, él dice que si él pudiera hacerlo de nuevo, él sería boxeador porque gracias al boxeo él le dio educación a sus hijos. Y eso es loable. Fantástico. Bien, vamos a avanzar mucho en el tiempo porque en 1980 Estados Unidos decide boicotear a Rusia después de la invasión rusa a Afganistán. Era las Olimpiadas de Moscú. No van los Estados Unidos a Moscú. Varios países de la OTAN deciden no asistir. Le paga con la misma moneda Rusia, la Unión Soviética, cuando varios países, empezando por la Unión Soviética, boicotean las Olimpiadas de Los Ángeles 4 años después, casualmente, inmediatamente en las Olimpiadas de Los Ángeles. Así que después de allí no ha habido este tipo de boicots en el cual por cuestiones políticas no se vaya a las Olimpiadas. Pero yo quiero, Arnoldo, aterrizar contigo un poquito todo este concepto de la intromisión estatal y del uso de las imágenes de los deportistas un poco en Venezuela. Y la que primero me viene a la mente porque fue grotesco, demasiado evidente, y al final terminó saliéndole muy mal, fue la utilización de la imagen de Lynn Caballero por Hugo Chávez. Sí, lamentablemente, como todo lo que toca el gobierno venezolano lo echa a perder, Lynn Caballero en realidad fue un excelente púgil y está en la historia con récord Guinness y como uno de los mejores. Calcula que tiene un 100% de efectividad de por vida, con 28 combates, todos ganados por nocaut, de los cuales los primeros 18 en el primer round y el 19 fue en el segundo round. Esto hace que se le acerque el gobierno, específicamente en la figura de Hugo Chávez, ¿okay? Y lo tome como bandera. Lynn Caballero pasó a ser el tótem dorado deportivo en lo que respecta a las filas del chavismo. Entonces, en cada oportunidad que tenía Chávez, idolatraba a Valera, lo nombra también héroe nacional. Fíjate que es el mismo guión. Así como Goebbels y el Tercer Reich nombra héroe nacional a Smelling, ¿okay? Por sus hazañas épicas en cuanto en el ring, también a Lynn Caballero lo nombran héroe nacional y le dan una serie de condecoraciones para mantenerlo ensalzado. Y por supuesto, Lynn Caballero, mientras hacía campaña allá afuera, también decía que Venezuela es un lindo país, que por supuesto no se le quita, pero que merecía la pena vivir con toda la bondad que este gobierno chavista le estaba ofreciendo al pueblo venezolano. Cosa que sabemos que no es así. Se puso una bandera de Venezuela en el pecho, un tatuaje de una bandera en el pecho con la cara de Chávez. Fíjate que ya vas a ver, pasó lo siguiente, él en las primeras peleas subía con un pantalón y la imagen de Chávez en el muslo izquierdo, en donde decía Forever. Pero él tuvo una pelea con Pitalúa, y él tuvo una pelea con Pitalúa, pero había una situación interesante. Acuérdate que Lynn Caballero tuvo un accidente motociclístico y él tuvo una lesión cerebral del cual le extirparon un coágulo del cerebro. A raíz de esto, a él se le prohibió boxear. Luego, apoyado por las filas del chavismo, un médico venezolano le otorgó licencia para boxear. No podía boxear en los Estados Unidos, estaba vetado en varios lugares, empezando por Las Vegas. Eso es totalmente correcto, pero resulta que él se pone de aliado con los hermanos de la Hoya, la familia de la Hoya adquiere los contratos y luego Bob Arum, un magnate, promotor del boxeo bastante astuto y en algunas oportunidades de dudosa reputación, le consigue boxear allá. Pero te comentaba que para la pelea que él tuvo con Pitalúa, un colombiano, por el título mundial, que fue el segundo título mundial que él ganó, a él le dijeron que le iban a prohibir subir al ring con la imagen de Hugo Chávez en la pierna izquierda. Por lo tanto, en Los Ángeles, Lynn Caballero se hizo tatuar la imagen de Chávez con la bandera de Venezuela, ¿ok? Y decía para siempre. Él se montó, imagínate, con esa imagen en el pecho, ¿quién se la iba a quitar? Claro, y fue un desafío. Además, eso no se puede.
Sí, fue un desafío ideológico y fue una conducta a contrapelo del Inca Valero hacia al imperio, porque acuérdate que el mismo hecho de que los Estados Unidos le haya prohibido pelear, ya venía entonces la parte del ensalce del chavismo diciendo pues que el imperio la tenía agarrada en contra de ellos. Lo que estaban era protegiéndolo a que no lo fueran a matar, pero bueno, es que a veces estos nacionalismos frustrantes, ¿no? Bueno, en todo caso, el Inca Valero terminó siendo la imagen del chavismo, del régimen, pero al final terminó colgado, se suicida y esa imagen queda destruida por completo. ¿A quién más ha utilizado el chavismo como imagen? Habría que ver, ahora no tengo idea, pero bueno, tienes allí hay un pelotero de las Águilas del Zulia, que no me acuerdo ahora el nombre. Este pelotero, no sé si es de las Águilas del Zulia, pero es un pelotero que hasta cantaba, y cuando cantaba lo hacía muy bien. Sí, el Potro Álvarez. El Potro Álvarez, lamentablemente, también fue usado. Ahí lo tenemos, por cierto. Están las imágenes del Potro Álvarez con Nicolás Maduro. Ok. Él ha sido imagen, ¿no?, de todo Claro. lo que es este régimen terrible. El Potro, que tenía un buen talento, jugó con los Piratas de Pittsburgh incluso. Pues bueno, lamentablemente lo ha utilizado para hacer la imagen de esta gente. Qué lamentable, ¿no?, que algunos hagan este tipo de cosas. Esto lo está haciendo más por ser acomodaticio que por alguna ideología. ¿A quién más ha utilizado en Venezuela? Han sido utilizados para hacer la imagen de algún gobierno. ¿Dónde más se ha atrevido a meterse la política dentro del boxeo, Arnoldo? Bueno, aquí en Venezuela particularmente no recuerdo muy bien, pero vamos un poquito más allá. Vamos a Juan Domingo Perón, dictador argentino, con Pascual Pérez, al punto de que cuando Domingo Perón cae, que le dan el golpe de Estado, que se va a vivir a República Dominicana, imagínate que fue tal el nivel de alienación de Pascual Pérez, que cuando Pascual Pérez combatía con una bolsa que eran $60.000 en aquella época, se los daba íntegro a Perón para que Perón se diera la gran vida ya en República Dominicana. Por supuesto, Perón, ellos decían que eran sus amigos, salían en las fotografías y eso le bastaba a Pascual Pérez, quien después de ser campeón mundial, lamentablemente, antes de ser campeón, calcula Broderick que él era el limpiador de zapatos y terminó limpiando zapatos. Y en una oportunidad, limpiándole los zapatos a un señor, este señor conversaba y estaba su hijito con él, pequeñito, de unos 8 o 6 años, y cuando el señor terminó de conversar con Pascual Pérez, que le limpiaba los zapatos, le preguntó: papá, ¿y tú por qué conversabas así con ese señor? ¿De dónde tú lo conoces? Y le dijo: mire, ese es el campeón Pascual Pérez. ¿Y cómo así está limpiando zapatos? Y el papá le dijo: hijo, la vida. Pero no solamente Pascual Pérez, también tenemos a Fidel Castro con Teófilo Stevenson, también tenemos a Anastasio Somoza, a los Ortega, a Edén Pastora, con a Alexis Argüello, como casos bastante evidentes. Como casos muy evidentes. Tú sabes que cuando Perón andaba en sus correrías por República Dominicana, se la pasaba para arriba y para abajo con el Latin Lover más conocido, Porfirio Rubirosa. Se la pasaba de correrías con damas por allí, y después entonces, bueno, terminan diciendo que Evita era bueno, mejor no digo más nada. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Arnoldo. Gusto de haber compartido contigo este rato, Roderick, aquí en WhatsApp Bro. Un abrazo. Muchas gracias. Saludos a los fanáticos tuyos. Gracias. Qué gusto hablar con Arnoldo. Dentro de lo que el régimen venezolano ha utilizado para poder darse a conocer, para poder llegar un poco más allá, y que han hecho negocios también ellos con el gobierno, porque el deporte, sí, a veces la política se mete en el deporte, pero muchas veces el deporte también se mete en la política. Es el caso, por ejemplo, de Maglio Ordóñez. Maglio Ordóñez llegó a ser alcalde y se ha visto tremendamente beneficiado de su compadrazgo, concomitancia y quién sabe qué más, ¿no? Con aquel exalcalde con aquel exgobernador de Anzoátegui, que no voy a nombrar y que parece un muñeco de esos de ventríloco, ¿no? Ustedes saben de quién estoy hablando, el tipo que hace pesas y se echa panqué en la cara, bueno, whatever.
No lo voy a nombrar, créanme que no lo voy a nombrar. Pues bueno, Maglio Ordóñez utilizó la plataforma de sus años con los Tigres de Detroit y de haber sido la figura, la gran figura de los Caribes de Oriente y después de Anzoátegui, para utilizarla como plataforma política. Eso también funciona. Luego de allí, pues entonces ha hecho negocios, se hizo dueño de los marinos, bueno, ha hecho una cantidad de negocios en los cuales prácticamente se apropió de muchas cosas dentro de lo que es el Estado de Anzoátegui con la conchupancia de muñeco de títere. Ustedes saben quién es el Tarek, el otro, el poeta. El poeta de la revolución, así le vamos a decir. Muy bien. Por otro lado, otro Tarek, con otro que jugaba con los Tigres de Detroit, pero esta vez es Carlos Guillén, quizás con menos talento, no solo como pelotero, sino con menos talento también para el business que el propio Maglio Ordóñez, también se apropió, pero esta vez se apropió de los Tigres de Aragua. Aquí no te puedes hacer dueño de... Carlos Guillén no se puede hacer dueño de los Tigres de Aragua porque los Tigres de Aragua trabajan sobre la base de una fundación, pero ha llegado a ser el gerente general, lo maneja, recibe el dinero, hace una serie de cositas con la Fundación Tigres de Aragua y bueno, con la selección de Venezuela, de la cual él es el mandamás. Entonces, el dinero manda por encima de cualquier otra consideración. Aquí ni siquiera son utilizar a estas personas, en estos últimos dos que he nombrado, para que sean la imagen de la revolución bolivariana y del régimen del madurismo y del chavismo. No. Aquí son ellos que utilizan para ser utilizados y poder hacer negocios. En el régimen forajido de Venezuela no es necesario para ellos, fue necesario para Chávez utilizar al Inca Valero, no es necesario ni para Maduro, porque no le interesa, no está vendiendo ninguna ideología, no está vendiendo ninguna forma de pensar. Ellos simplemente en este momento lo que están haciendo es atracando a Venezuela, sustrayendo en la medida de las posibilidades y mientras más rápido mejor toda la riqueza posible, tratando de mantenerse en el poder al más largo plazo, y eso lo que hace es que necesiten personalidades, gente con dinero para poder hacer estas negociaciones. Los peloteros de Grandes Ligas tienen dinero, hay varios millones de dólares allí, nadie va a dudar en demasía de que ese dinero les corresponde, lo tienen, y entonces empiezan a hacer una cantidad de negocios que al final uno termina diciendo, ¿y de dónde sacó Maglio Ordóñez tanto dinero como para todo esto, no? Y es precisamente por ahí. Ese es el tipo de cosas que están sucediendo en Venezuela, para ser más específico en Venezuela. Pero hoy queríamos hablar de esas intromisiones que tiene la política en el deporte, de las del deporte en la política. A veces son utilizados estos personajes por tonterías y terminan haciéndoles daño, como pasó por ejemplo con Miguel Cabrera, quien tuvo la deferencia de darle un bate al quien era el presidente de la República. Se llamaba Hugo Chávez, pero en esa época había un montón de gente que apoyaba a Chávez, incluyendo quizás tú mismo, que estás viéndolo. Yo no, pero quizás tú. Entonces, hay que ser justo y hay que ser honesto de que este tipo de cosas pasaron con mucha gente en un momento determinado y después ha habido el cambio de actitud. Se han dado cuenta y ha habido el cambio de actitud. El de Miguel fue hace mucho rato. Por eso es que nunca pudieron utilizar la imagen de Miguel Cabrera para la revolución. Ese es el tipo de conceptos que han tratado siempre los regímenes políticos de utilizar. Bien lo decía Arnoldo cuando decía que Teófilo Stevenson fue utilizado por la Revolución Cubana, y no solamente Teófilo Stevenson. En el béisbol utilizaron al Niño Linares, en el béisbol utilizaron a Orestes Kindelán, los rusos utilizaron a aquel pertiguista que era un fenómeno, Sergei Bubka, que era un fuera de serie de otro nivel, y así todos los regímenes han utilizado para su propaganda a los grandes deportistas. Eso era aproximadamente lo que quería hablar, porque esta intromisión grosera de Diosdado Cabello, dando instrucciones a la Liga de Béisbol Profesional y diciendo que va a haber béisbol sea como sea, no puede ser tolerada. Hay que ponerle un parado. Vamos a ver hasta dónde llega el valor de los equipos con respecto a esta intromisión artera y soez. Diera la impresión de que no van a hacer nada. Vamos a ver hasta dónde llegan. Hasta dónde llega ese ser y digamos respeto a los principios que tiene cada uno de los equipos dentro de la Liga de Béisbol Profesional. Mi vaticinio es que no va a pasar absolutamente nada. Eso va a quedar hasta ahí, no va a haber ningún cambio.
Vamos a refrescar, porque hablamos demasiado de política y eso poco a poco me va haciendo desgastar. Quiero refrescar contigo. Vamos a cambiar de deporte. No sé si sea cambiar de deporte o qué. Lo que sí sé es que Neymar, aunque está muy oscuro en ese video, ahora es actor. Bueno, ahora no. Él siempre ha actuado. Lo que pasa es que no creo que se vaya a ganar un Oscar por su actuación en La Casa de Papel, como lo más seguro es que sí se lo pudiese haber ganado por más de una vez que se ha tirado un piscinazo. Es uno de los mejores actores tirándose el piscinazo. ¿Tenemos el audio de ese video? ¿Lo podemos poner para escuchar a Neymar actuando? No. Ok, no tenemos el audio, lamentablemente no tenemos el audio. Pero si ustedes lo oyen, se van a dar cuenta que por la actuación en Casa de Papel no va a competir al Oscar. Pero tiene más de un piscinazo que sí. ¿A que sí? Dime qué opinas tú acerca de la actuación en los capítulos 6 y 8 de la tercera temporada de Neymar. ¿Y qué te parece? Por cierto, la novela del cambio de Neymar es mucho más larga que las dos actuaciones en los dos pedacitos donde dijo algo el gran jugador brasilero. Sin duda alguna, uno de los más talentosos del mundo entero. Lamentablemente, pues, últimamente oímos más de él por sus lesiones, por los piscinazos y por esta gran novela que se ha tejido alrededor de su salida del Paris Saint-Germain, que de su calidad como futbolista, que es innegable y que demostró con creces en el 2014 en el Mundial de Brasil. Lo demostró y mucho. Realmente fue brillante. Y en sus primeros instantes de llegada al Paris Saint-Germain también demostró que es uno de los hombres más talentosos que haya pisado un terreno de fútbol, por lo menos en los últimos 10 años. Así que bueno, ahí lo tienen, ahí se los dejo. Yo me quedo sentado en este rincón, quise compartir algo diferente. Espero que les guste esta oportunidad. Mañana voy a tener a un boxeador aquí en vivo para que hable con ustedes de ciertas cosas. Vamos a hablar de boxeo cubano, de cubanos escapando de Cuba y de las realidades que se viven tanto en el boxeo allá como cuando llegan aquí, que el mundo les cambia así. Que tengan una tarde para dar Grand Slam. Chao.